En un congreso del sector financiero celebrado en Cartagena, dos vidas se cruzaron de forma aparentemente casual. Juan de Bedut Vargas, un respetado experto en finanzas y mercado de capitales con 25 años de experiencia en el sector bancario y de inversiones, asistía a uno de tantos eventos profesionales. Allí conoció a Zulma Guzmán Castro, una emprendedora de 54 años, economista con maestría en Economía Ambiental de la Universidad de Maryland y MBA de la Columbia Business School. Zulma era la fundadora de CarB, la primera plataforma de car sharing en Colombia, un ambicioso proyecto de vehículos compartidos que buscaba revolucionar la movilidad sostenible en el país. Ella necesitaba inversionistas, socios capitalistas que creyeran en su visión. Durante casi 4 años de operación, CarB había logrado cerca de 5.000 usuarios y una flota de aproximadamente 60 vehículos, incluyendo eléctricos. Incluso había participado en Shark Tank Colombia, donde consiguió capital de 2 empresarios para impulsar su marca. Entre conversaciones sobre finanzas, movilidad y negocios, en ese ambiente distendido de Cartagena surgió algo más. Juan de Bedut lo describió años después ante la fiscalía como un enredo, un romance fugaz y secreto que no trascendió más allá de lo carnal. Pero había un detalle devastador. Él estaba casado, era padre de una niña y su esposa, Alicia Graham Sardi, enfrentaba una batalla contra el cáncer. A su regreso a Bogotá, de Bedut creyó que aquella escapada había quedado atrás. No podía imaginar que esas semanas en Cartagena serían el inicio de una cadena de acontecimientos que marcarían a su familia para siempre. Los primeros síntomas. Septiembre de 2020. Durante la pandemia de COVID-19, la familia de Bedut se encontraba aislada en sus fincas, lejos de la ciudad. Alicia Graham, quien llevaba años luchando contra el cáncer, comenzó a experimentar síntomas alarmantes. En septiembre de 2020 tuvo que ser hospitalizada de emergencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los médicos quedaron desconcertados. Los exámenes revelaron algo inesperado: residuos de talio en su sangre. El talio es un metal incoloro, inodoro e insípido, antiguamente usado como raticida, conocido entre toxicólogos como el veneno de los venenos, una sustancia letal que la persona consume sin darse cuenta. Un endocrinólogo retirado de la práctica, quien años después recordaría el caso con claridad, fue consultado. Juan de Bedut había llevado a su esposa al consultorio y el médico, al verla, declaró: «Si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será». Le realizó pruebas de sangre y orina que resultaron positivas. Los niveles normales de talio en el cuerpo humano son de menos de 2 microgramos, pero Alicia presentaba niveles de 80 o 90 microgramos. No había ninguna duda. Se inició el tratamiento inmediatamente, sin necesidad de hospitalización. Con el tiempo, Alicia mostró una mejora notable. El pelo le volvió a crecer, estaba más animada. Para ese momento, las circunstancias de la intoxicación eran confusas. Estaban en pandemia, fuera de Bogotá, en su Tatausa, sin haber pedido domicilios. También se habían desplazado a Armero a visitar familiares y estuvieron en Ubaté. Los médicos estimaron que pudo tratarse de una ingesta accidental, pues no había indicios de manipulación por parte de terceros. El médico calculó que por la sintomatología, ese primer envenenamiento habría ocurrido aproximadamente 6 semanas antes, a finales de septiembre de 2020. El segundo envenenamiento, agosto de 2021. La mejoría de Alicia no fue duradera. En julio de 2021, durante un viaje familiar por Europa, los síntomas regresaron con fuerza.
En Francia, el pelo se le volvió a caer. Los dolores en los pies reaparecieron con intensidad. Cuando la familia regresó a Colombia en agosto, tuvieron que hospitalizarla de nuevo. Juan de Bedut insistía a los médicos que era intoxicación por talio, pero la evolución se confundió con el cáncer que ya padecía, que para entonces estaba en estado muy avanzado. La sustancia volvió a aparecer en su sangre durante esa recaída en Europa. El cáncer ya era imparable. Alicia Graham Sardi murió el 17 de agosto de 2021 en la Fundación Santa Fe de Bogotá. En el acta de defunción, el médico tratante reseñó que se trató de una muerte natural, derivada de la enfermedad crónica. Según de Bedut, su esposa no murió por talio sino invadida de cáncer, una enfermedad muy dolorosa. Sin embargo, el empresario admitió que su esposa había estado envenenada con talio no una, sino 2 veces. Un médico consultado sobre el caso explicó años después que la probabilidad de que el talio hubiera causado el cáncer era cercana a 0. Sin embargo, cuando una persona tiene cáncer y sufre un estrés de esa magnitud por una intoxicación con talio, ese estrés reduce significativamente la capacidad del sistema inmunológico y facilita la reactivación de un tumor. La gran pregunta quedaba flotando en el aire: ¿de dónde había provenido ese talio? En ese momento, nadie vinculó la presencia del metal con un crimen. Con el tiempo, los investigadores empezarían a preguntarse si aquella muerte realmente fue natural. La reaparición de Zulma, tras la velación de Alicia, según contó Juan de Bedut años después, Zulma Guzmán reapareció con insistencia. Mensajes, llamadas, libros de duelo y superación personal. Ella parecía decidida a ocupar un lugar para el que él no la consideraba. El empresario conservó estos mensajes, sin imaginar que años después se convertirían en evidencia clave. Pero de Bedut no deseaba retomar ninguna relación con ella. El tiempo pasó y la vida continuó para la familia de Bedut, que intentaba reponerse de la pérdida de Alicia. Hubo, sin embargo, episodios inquietantes. Zulma quedó registrada en cámaras de seguridad, instalando un localizador GPS en el carro de Bedut. El empresario, años después, le contaría a la fiscalía sobre este episodio, aunque en su momento no le dio mayor importancia. Agosto de 2024. El detonante. Todo estalló cuando, en agosto de 2024, Juan de Bedut inició una nueva relación. Zulma reaccionó con un mensaje que hoy forma parte del expediente de la Fiscalía, un mensaje cargado de furia y despecho. En serio, con cualquier gurre, pero yo no. ¡Qué tamaño de imbécil! Ese mensaje reveló el estado emocional de Guzmán Castro. Para los investigadores, mostraría una obsesión que había crecido durante años, una fijación que no había sido correspondida y que ahora se manifestaba con rabia ante la evidencia de que de Bedut había seguido adelante con su vida. Nadie en la familia de Bedut imaginaba que meses después ocurriría una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Acto segundo. La tragedia de abril. Abril 2025. Las compras misteriosas. Marzo de 2025. El 25 de marzo de 2025, a la 1:15 de la tarde, Zulma Guzmán Castro realizó una compra por internet, un paquete de frambuesas por 30.000 pesos. Al día siguiente, el 26 de marzo, a las 7 de la noche, compró otro paquete de frambuesas que fueron entregadas en una dirección en la calle 77 con carrera séptima. Los investigadores del CTI determinaron que Guzmán Castro adquirió otros paquetes de frambuesas en días posteriores. Estas compras, aparentemente inocuas, serían el inicio de un plan meticulosamente preparado. Según la Fiscalía, Guzmán habría contaminado las frambuesas con talio durante este periodo antes de coordinar su envío. El viernes 4 de abril de 2025,
el día del envío. En el exclusivo barrio Rosales del norte de Bogotá, en un apartamento del conjunto residencial donde vivía la familia de Bedú, ese viernes transcurría como un día normal. Inés de Bedut Graham, de 14 años, estudiante del prestigioso colegio Los Nogales, había invitado a su amiga Emilia Forero Uricoeche, de 13 años, también estudiante del mismo colegio, a pasar la tarde después de clases. A media tarde, un domiciliario llegó al apartamento con un paquete. La empleada doméstica atendió la puerta. El joven mensajero indicó que traía un regalo, unas frambuesas. La empleada le aseguró que esa entrega no era para ese apartamento, que nadie había pedido nada. El domiciliario se retiró, pero minutos después, el joven regresó. Había recibido una llamada telefónica con instrucciones precisas. Esta vez, insistió, el paquete era para Martín, uno de los hijos del señor de Bedut. Mencionó específicamente el nombre del muchacho. También indicó que una mujer de cabello rojo, que habitaba en un edificio blanco, había enviado las frambuesas como obsequio. La mención del nombre de Martín generó confianza. La empleada finalmente aceptó el paquete. Fuentes de la investigación revelaron que la mujer de cabello rojo le habría ofrecido telefónicamente al domiciliario una propina para que insistiera en la entrega de las frambuesas. El paquete contenía frambuesas cubiertas de chocolate de la marca Franui. Un regalo aparentemente inocente, el consumo fatal. Las niñas, Inés y Emilia, vieron las frambuesas y decidieron probarlas. También las compartieron con otras 2 personas presentes en el apartamento, el hermano de Inés y un adulto. 4 personas en total consumieron las frambuesas achocolatadas sin imaginar que contenían una dosis letal de talio. Las investigaciones posteriormente revelarían un detalle escalofriante. La dosis de talio enviada al apartamento de los de Bedut era letal. Un investigador le dijo a El Tiempo, los querían acabar. El objetivo no eran solo las niñas. Quien envió ese paquete pretendía dañar a toda la familia. Los síntomas, 5 de abril. Al día siguiente, el sábado 5 de abril, Inés de Bedut comenzó a sentirse mal. Los síntomas del envenenamiento con talio son devastadores. Pérdida de fuerza en las piernas, dolor intenso y difícil de controlar que va progresando. Si no se trata, puede llegar a producir parálisis de los músculos respiratorios. En dosis muy elevadas, produce fallas hepáticas y renales, cardiotoxicidad, arritmias cardíacas y fallas cardíacas severas que pueden llevar a la muerte. Inés presentaba fuertes dolores estomacales. Su padre, al conocer que su hija había consumido las frambuesas del domicilio que nadie había pedido, y recordando los episodios de intoxicación por talio que había sufrido su esposa fallecida, decidió llevarla de inmediato al hospital. Mientras registraban a la menor en la Fundación Santa Fe de Bogotá, le dijo a los médicos que su esposa había sufrido episodios de intoxicación por talio años atrás. Inicialmente, los médicos descartaron el talio como causa de la intoxicación, porque ese veneno se demora en manifestarse en análisis convencionales, pero la condición de Inés empeoró rápidamente. Su cuerpo estaba luchando contra una sustancia mortal. 5 de abril. La primera muerte. Inés de Bedut Graham murió el 5 de abril de 2025, apenas un día después de consumir las frambuesas. Tenía 14 años. Su muerte sumió a la familia en una profunda conmoción y dolor. 9 de abril. La segunda muerte. Emilia Forero Uricoeche también había sido hospitalizada con síntomas similares. Durante varios días, luchó por su vida en la Fundación Santa Fe. Los médicos trabajaban intensamente para tratar la intoxicación, pero el veneno ya había hecho efecto en su organismo. Emilia murió el 9 de abril de 2025. Tenía 13 años. Su padre,
Pedro Forero quedó devastado por la pérdida de su hija. Las otras 2 personas que habían consumido las frambuesas en menor cantidad sobrevivieron, aunque con secuelas. Una tercera menor, que también había probado las frambuesas, quedó en estado grave, pero logró recuperarse tras meses de tratamiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El análisis forense, confirmación del talio. En el transcurso de abril, los análisis forenses determinaron la causa de las muertes. Las frambuesas contenían talio, un metal altamente tóxico, incoloro, inodoro y mortal cuando se ingiere. Las pruebas concluyeron que no se trató de contaminación accidental, sino de envenenamiento deliberado. Medicina legal fue contundente al advertir que se trató de una muerte intencional, provocada por un tercero. El caso fue tipificado como homicidio agravado. 12 de mayo, de intoxicación a homicidio. El 12 de mayo de 2025, el caso se transformó oficialmente de una intoxicación accidental a un doble homicidio agravado. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación con toda su capacidad. La investigación. Siguiendo el rastro, los investigadores del CTI comenzaron a reconstruir la cadena de eventos. El testimonio del domiciliario resultó fundamental. El joven repartidor, tras ser interrogado, señaló el edificio donde había recibido el paquete, ubicado en las cercanías del Parque de la 93, en Bogotá. El domiciliario explicó que había recibido llamadas de un número telefónico con instrucciones específicas para insistir en la entrega. Los investigadores rastrearon esas comunicaciones. El análisis telefónico los condujo a un nombre: Zulma Guzmán Castro. Un investigador del caso relató: el joven domiciliario fue clave para determinar de dónde había salido el domicilio de las frambuesas y quién lo contactó para la entrega. Él nos condujo al edificio que ustedes mencionaron, de donde recibe unas llamadas. Así se llegó al teléfono de la señora Zulma. Otra pista surgió tras el análisis de comunicaciones originadas en una oficina dedicada a servicios espirituales y de mentalismo en ese edificio, donde volvió a surgir el nombre de la empresaria. La declaración de Juan de Bedut. Una semana después de los hechos, la Fiscalía citó a declarar al empresario Juan de Bedut Vargas, padre de Inés y dueño del apartamento donde ocurrió la tragedia. Su testimonio resultó fundamental para la investigación. De Bedut reconstruyó la agonía de su pequeña hija y ese viernes en que llegaron las frambuesas envenenadas. Habló de la relación extramatrimonial que había mantenido con Zulma Guzmán Castro, de los mensajes insistentes después de la muerte de su esposa, del GPS instalado en su vehículo, del mensaje furioso cuando inició una nueva relación. Casi al final de su declaración, de Bedut reveló algo que cambió por completo la dirección de la investigación. Su esposa, Alicia Graham Sardi, quien murió de cáncer en 2021, había presentado rastros de talio en su cuerpo en 2 ocasiones antes de morir. La Fiscalía entonces abrió una nueva línea de investigación. Las coincidencias eran imposibles de ignorar. La presencia del talio en ambos casos, el mismo núcleo familiar y un lapso de 4 años entre un episodio y otro. Los investigadores consideraron esta conexión absolutamente plausible. El descubrimiento más perturbador. Los análisis continuaron. Para sorpresa de todos, se descubrió que Juan de Bedut y otro de sus hijos, que no habían tenido contacto directo con las frambuesas envenenadas, también presentaban rastros de talio en sangre. El abogado Fabio Umar, representante de la familia de Bedut, declaró públicamente: Juan de Bedut y otro de sus hijos, que no tuvieron contacto con las frambuesas envenenadas, presentan rastro de talio en sangre. Lo que quiere decir que el envenenamiento viene desde mucho antes de estos hechos. Este hallazgo revelaba algo aterrador.
Había un plan sistemático de envenenamiento que venía desarrollándose durante años, dirigido a destruir a toda la familia de Vedut. El móvil, venganza y obsesión. Para los investigadores, el móvil del crimen estaba claro. El abogado representante de una de las víctimas explicó el posible móvil del doble asesinato a los medios. Se trataba de una relación extramatrimonial que Juan de Vedut había reconocido públicamente. La relación había sido puntual, limitada en el tiempo, y había terminado años atrás. Pero para Zulma Guzmán, aparentemente nunca había terminado. La investigación sugería que el ataque con talio, desencadenado por frambuesas enviadas como obsequio, había tenido como objetivo principal afectar a Juan de Vedut, golpeándolo en lo que más amaba, su familia. 4 de diciembre, la orden de captura. Tras meses de peritajes, entrevistas y rastreos, el 4 de diciembre de 2025, la Fiscalía identificó formalmente a la presunta responsable e hizo público su nombre. La fiscal, a cargo del caso, acudió ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y obtuvo orden de captura contra Zulma Guzmán Castro. La Fiscalía concluyó que Guzmán habría sido la responsable de coordinar directamente el envío del frasco con frambuesas contaminadas mediante un servicio de mensajería disfrazado como un regalo. Las autoridades señalaron que Guzmán habría concretado la compra de las frambuesas en 2 oportunidades. Las contaminó con talio, coordinó su entrega a través de mensajería y planificó la forma de entrega como regalo, todo con antelación. La evidencia incluía análisis del contenido del envase, rastreo de la cadena de custodia, testimonios del domiciliario que entregó el paquete, la confirmación de la presencia de talio, registros telefónicos y mensajes de WhatsApp que encajaban en la investigación. 25 de octubre, la circular roja. Pero había un problema. Zulma Guzmán Castro ya no estaba en el país. Según la Fiscalía, la mujer salió de Colombia al enterarse de que las menores de edad habían fallecido. Se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tenía información que indicaba que se había desplazado por diferentes países. El 25 de octubre de 2025 se emitió la circular roja de Interpol para su búsqueda en más de 180 países. Acto 3. La fuga y la captura. Abril-diciembre 2025. La ruta de escape. Según el rastreo de Interpol y las autoridades colombianas, Zulma Guzmán Castro salió de Colombia poco después de la muerte de las menores. El primer destino habría sido Argentina, específicamente Buenos Aires. Las primeras pesquisas situaron a la empresaria en esa ciudad. Posteriormente, según fuentes de la investigación, se habría movilizado por diferentes países: Brasil, España y finalmente Reino Unido. Guzmán llegó a Londres el 11 de noviembre de 2025, más de un mes después de que la Fiscalía emitiera la orden de captura y 18 días después de que se dictara la circular roja de Interpol. La entrevista desde el exterior, antes de su captura, Zulma Guzmán rompió el silencio desde el exterior en una entrevista exclusiva con el portal Focus Noticias. En sus declaraciones, negó rotundamente tener responsabilidad en los hechos investigados. Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito, y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello. Sin embargo, pues ese culpable no soy yo, subrayó la empresaria. Guzmán insistió en que su objetivo era demostrar su inocencia ante la justicia colombiana, poniendo sus pruebas en manos de las autoridades. Afirmó contar con las pruebas necesarias para respaldar su versión ante la justicia.
Sobre su relación con Juan de Bedut, explicó que habían estudiado economía juntos en la Universidad de los Andes y que la relación entre ellos había iniciado en 2018, luego de un viaje a Cartagena. Según su versión, la relación había terminado a inicios de 2020, cuando inició la pandemia, y desde ese momento no la habían retomado. Guzmán rechazó las acusaciones mediante un mensaje atribuido a ella. Me encuentro en medio de una situación muy grave, donde me acusan de haber sido la persona que envió un veneno que mató a 2 niñas. Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y Reino Unido. Quienes me conocen saben que no he huido a ningún lado. Saben que estuve trabajando en Argentina y comencé una maestría en periodismo. Me fui a España hace más de un mes, con escala en Brasil, y luego al Reino Unido por mi hijo. Me imagino que me están acusando porque tuve una relación secreta con el padre de una de las niñas. A pesar de estas declaraciones, la Fiscalía continuaba reuniendo evidencia. Para las autoridades, Guzmán Castro contaba con vínculos que le habrían permitido ejecutar la entrega sin exponerse de forma directa, usando intermediarios y servicios de mensajería para mantener la distancia con el crimen. Londres, la búsqueda activa. Una vez que se confirmó que Zulma Guzmán había ingresado a territorio británico el 11 de noviembre, las autoridades del Reino Unido comenzaron una búsqueda activa. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, National Crime Agency, colaboraba con las autoridades internacionales y la Interpol. A principios de la semana del 16 de diciembre, el Tribunal de Magistrados de Westminster emitió una orden de captura contra Guzmán en Reino Unido, con fines de extradición a Colombia. Las autoridades colombianas habían solicitado formalmente su detención, pero Zulma Guzmán permanecía oculta. Su paradero exacto era desconocido para las autoridades durante esas semanas. Martes 16 de diciembre, el rescate en el Támesis. A las 6:45 de la mañana del martes 16 de diciembre de 2025, la Policía Metropolitana de Londres recibió una llamada de emergencia. Una persona reportaba que había una mujer en situación de angustia, en peligro, en el puente de Battersea, en el oeste de Londres, cerca del río Támesis. Los agentes acudieron inmediatamente a la zona. Encontraron a una mujer en las aguas del río, en circunstancias que sugerían un posible intento de suicidio. La unidad de policía marítima de la Policía Metropolitana inició una dramática operación de rescate. Con lanchas y reflectores, los agentes buscaron a la mujer en las frías aguas del Támesis durante media hora. A las 7:14 de la mañana, lograron rescatar a una mujer de unos 50 años del agua. La mujer fue trasladada inmediatamente a un hospital cercano. Una vez en el hospital, tras los procedimientos de identificación, se confirmó la identidad de la rescatada, Zulma Guzmán Castro, la empresaria colombiana buscada internacionalmente por homicidio agravado, el estado de salud y la custodia. Los médicos determinaron que las lesiones de Guzmán Castro no ponían en riesgo su vida ni implicaban cambios permanentes. Según el informe médico, no se presentaban heridas de gran gravedad. La mujer quedó bajo custodia policial en el hospital, bajo observación médica. Fuentes consultadas por medios colombianos confirmaron que Guzmán se mantenía consciente y en buen estado de salud. Aunque la hipótesis de un posible intento de suicidio por parte de la empresaria era la que manejaban las autoridades británicas. Al momento del operativo, la policía británica contaba ya con antecedentes e información sobre Guzmán, quien había ingresado al Reino Unido más de un mes antes y sobre quien pesaba la orden de captura emitida por Westminster al inicio de esa semana. La reacción internacional.
El caso provocó un gran revuelo en los medios de comunicación británicos. Los titulares de la prensa inglesa dieron cuenta de la noticia con un amplio despliegue. The Sun, conocido por su enfoque sensacionalista, tituló el caso como "La asesina de frambuesas" en su portada digital. El medio describió: la acusada de doble asesinato, Zulma Guzmán Castro, fue encontrada en el agua cerca del puente Battersea, al oeste de Londres, en una dramática operación de rescate. The Daily Mail también cubrió extensamente la noticia, al igual que Metro, otro medio británico de gran alcance. Todos los medios destacaban la naturaleza del crimen: el envenenamiento de menores con frambuesas contaminadas con talio. En Colombia, el caso acaparó la atención de todos los medios nacionales. Noticias Caracol, El Tiempo, El Colombiano, Infobae Colombia, Semana y otros medios cubrieron cada detalle del desarrollo. La Policía Nacional de Colombia emitió un comunicado oficial. La Policía Nacional, a través de Dijín OCN Interpol y en coordinación con las autoridades del Reino Unido, realizaron la ubicación por notificación roja de Interpol de Zulma Guzmán Castro por el homicidio de 2 menores de edad en Bogotá mediante envenenamiento con talio. Esta persona fue ubicada al oeste de Londres. Estamos atentos de lo que definan las autoridades de Londres en materia de retención y captura posteriormente. El proceso de extradición. Una vez Guzmán supere sus dificultades de salud, reciba el alta y las autoridades británicas puedan notificar oficialmente el requerimiento internacional, la Fiscalía colombiana formalizará la solicitud de extradición para que comparezca en Colombia dentro de la investigación penal que se sigue en su contra. El abogado penalista Francisco Bernarte explicó el proceso. El sistema de extradición vigente en el Reino Unido está regulado por la Ley de Extradición de 2003, que divide a los países solicitantes en 2 categorías. Una cosa son los países categoría 1, donde aplica la euroorden, y otra muy distinta, los países categoría 2, como Colombia o Estados Unidos, donde el procedimiento es más largo y mucho más garantista. Colombia, al ser un país de categoría 2, debe iniciar el trámite con una solicitud formal ante el Home Office, el Ministerio del Interior británico. Esta entidad revisa que la solicitud cumpla los requisitos y, si la considera válida, la remite al Westminster Magistrates Court, el tribunal especializado en estas materias. En ese escenario judicial, la persona requerida es arrestada y conducida a una primera audiencia, luego de que se surtan los trámites médicos necesarios para garantizar su estabilidad física y emocional. En esa diligencia inicial, el juez confirma la identidad de la persona solicitada, le informa los cargos y decide si permanece detenida o si continúa el proceso en libertad bajo condiciones. Posteriormente, el juez analiza la legalidad y procedencia de la extradición, revisando si el delito es extraditable, si se cumplen los requisitos formales, si el Estado requirente da las garantías suficientes y si la entrega no vulnera derechos humanos. Si el tribunal concluye que todo está conforme a la ley, el expediente vuelve al Home Office para la decisión final. En esa fase administrativa, el Ministerio del Interior evalúa aspectos como la pena de muerte, la existencia de tratos prohibidos o consideraciones diplomáticas. Si considera que no hay ningún impedimento, emite la orden de extradición. Frente a esa decisión, la persona requerida puede solicitar permiso para apelar ante el High Court, la instancia superior. Sin embargo, la apelación no suspende automáticamente la entrega. La extradición puede ejecutarse incluso si hay un recurso, salvo que el High Court ordene expresamente la suspensión, algo que debe pedir la defensa. Según información reciente, las autoridades británicas consideran la posible deportación
y no necesariamente la extradición de Guzmán. En cuanto a los plazos, fuentes advirtieron que los procedimientos de deportación o extradición en el Reino Unido suelen extenderse entre 8 meses y un año, dependiendo de la complejidad del caso y las apelaciones que presente la defensa. El dolor de las familias. Mientras los procesos legales avanzan en Londres, en Bogotá 2 familias continúan procesando un dolor inimaginable. La familia de Bedut perdió a Inés, de 14 años, una adolescente llena de vida y sueños. Juan de Bedut no solo perdió a su hija menor, sino que ahora enfrenta la revelación de que su esposa Alicia también fue víctima de envenenamiento años atrás y que él mismo y otro de sus hijos presentan rastros de talio en sangre. La familia Forero también fue devastada por la pérdida de Emilia, de 13 años, quien visitaba a su amiga cuando consumió las frambuesas envenenadas. Pedro Forero, su padre, ha seguido de cerca cada desarrollo del caso, esperando que se haga justicia. El abogado Fabio Umar, representante de la familia de Bedut, expresó a los medios: «Es una tragedia que ha marcado para siempre a estas familias. No solo perdieron a sus hijas, sino que descubrieron que fueron víctimas de un plan sistemático de envenenamiento que duró años. La investigación continúa, aunque Zulma Guzmán Castro ha sido localizada y está bajo custodia en Londres. La investigación de la Fiscalía colombiana continúa activa. Los investigadores siguen trabajando en determinar si hubo cómplices, cómo exactamente Guzmán consiguió el talio y si existen otras víctimas que aún no han sido identificadas». La fiscal encargada del caso ha señalado que la evidencia recopilada es sólida. Registros telefónicos, testimonios del domiciliario, análisis forenses del talio en las frambuesas, mensajes de WhatsApp, rastreos de compras por Internet y el testimonio de Juan de Bedut sobre la relación con Guzmán y los episodios previos de envenenamiento. Un aspecto que genera especial preocupación es el hecho de que Juan de Bedut y otro de sus hijos, que no consumieron las frambuesas del 4 de abril, también presentan talio en sangre. Esto sugiere que el envenenamiento sistemático contra la familia venía ocurriendo desde mucho antes, posiblemente durante años, de forma gradual y calculada. El talio, el veneno perfecto. Los toxicólogos consultados durante la investigación explicaron por qué el talio es considerado uno de los venenos más peligrosos. Es incoloro, inodoro e insípido, lo que significa que la víctima lo consume sin darse cuenta. No tiene sabor, no tiene olor, no se puede detectar a simple vista. El cuerpo humano tiene talio de manera natural en niveles muy bajos, menores a 2 microgramos. Pero cuando se ingiere en cantidades superiores, los efectos son devastadores. Comienza con pérdida de fuerza en las piernas, dolores intensos y progresivos. Si no se trata, produce parálisis de los músculos respiratorios. En dosis elevadas causa fallas hepáticas, renales, cardiotoxicidad, arritmias y muerte. Históricamente, el talio fue usado como raticida hasta que fue prohibido en muchos países debido a su extrema toxicidad. En el mundo del crimen, ha sido conocido como el veneno de los envenenadores o polvos de herencia, porque durante décadas fue difícil de detectar en autopsias. Las preguntas sin respuesta, a pesar de todos los avances en la investigación, quedan preguntas sin respuesta que solo Zulma Guzmán Castro podría aclarar. ¿Realmente fue ella quien envenenó a Alicia Graham en 2020 y 2021? ¿Cómo consiguió acceso a la comida o bebida de Alicia durante la pandemia cuando la familia estaba aislada? ¿Hubo alguien más involucrado? ¿Cómo logró envenenar a Juan de Bedut y a su otro hijo si no tenía contacto directo con ellos? ¿Utilizó intermediarios? ¿Había un plan para eliminar a toda la familia? ¿Dónde y cómo consiguió el talio? Esta sustancia no es de fácil acceso
y requiere conocimientos para manipularse sin riesgo propio. ¿Por qué eligió las frambuesas como método? ¿Fue un acto simbólico o simplemente un vehículo conveniente para el veneno? ¿Su huida a múltiples países fue premeditada o una reacción al enterarse de la muerte de las niñas? ¿Qué la llevó al puente de Battersea ese martes en la mañana? ¿Fue realmente un intento de suicidio por culpa o por desesperación ante su inminente captura? El perfil de una presunta envenenadora. Los perfiles criminológicos desarrollados durante la investigación describen un patrón consistente con envenenadores seriales motivados por obsesión y venganza. Según expertos consultados, estos casos suelen involucrar planeación meticulosa y paciente que se extiende por años, uso de venenos difíciles de detectar, múltiples intentos hasta lograr el objetivo, escalada de violencia cuando las víctimas iniciales sobreviven o no se logra el objetivo emocional deseado, obsesión con una persona específica que desencadena el comportamiento homicida, capacidad de mantener una fachada de normalidad mientras se cometen los crímenes. Zulma Guzmán Castro era una mujer educada, con maestrías internacionales, empresaria exitosa, madre de familia. Nada en su perfil público sugería la capacidad de cometer actos tan atroces. Esto es precisamente lo que hace estos casos tan perturbadores, la normalidad aparente del perpetrador. Epílogo. La espera de la justicia. Mientras Zulma Guzmán Castro permanece bajo custodia en Londres, recuperándose en un hospital británico, las familias de Vedut y Forero esperan que regrese a Colombia para enfrentar la justicia. El proceso de extradición puede tomar meses. Una vez en Colombia, Guzmán enfrentará cargos por homicidio agravado de 2 menores de edad, intento de homicidio de otras 2 personas que sobrevivieron al envenenamiento y posiblemente nuevos cargos relacionados con el envenenamiento de Alicia Graham y otros miembros de la familia de Vedut. Si es declarada culpable, podría enfrentar décadas de prisión. El homicidio agravado en Colombia, especialmente cuando involucra menores de edad y premeditación, conlleva las penas más severas del Código Penal. Para las familias, ninguna condena podrá devolver a Inés y Emilia. Ningún veredicto podrá borrar el dolor de saber que fueron asesinadas por frambuesas envenenadas, un regalo que parecía inocente pero que escondía una intención mortal. Este caso ha conmocionado a Colombia no solo por la crueldad del método, sino por la vulnerabilidad que expone. Un domicilio, un regalo, una fruta cubierta de chocolate. Gestos cotidianos que en este caso se convirtieron en vehículos de muerte. El programa Los Informantes de Caracol Televisión, que reveló muchos de los detalles más perturbadores del caso, concluyó su investigación con una reflexión. Aquí hay una persona que envió un paquete de frambuesas envenenadas a una familia y todo parece indicar que se trata de un crimen pasional. Un crimen pasional que cobró la vida de 2 niñas inocentes, que destruyó familias y que reveló una oscuridad insospechada detrás de una relación que había terminado años atrás, pero que para una persona nunca terminó. Las frambuesas del silencio, así permanecerán en la memoria colectiva. Un recordatorio de que el veneno más letal no siempre es químico. A veces es emocional, nace de la obsesión, crece en el despecho y se manifiesta en actos de una crueldad inimaginable. Mientras el sol se pone sobre el río Támesis en Londres y las luces se encienden en Bogotá, 2 ciudades distantes están conectadas por esta tragedia. Una espera que se haga justicia, la otra custodia a la mujer acusada de uno de los crímenes más perturbadores en la historia criminal reciente de Colombia. La historia aún no ha terminado, pero cuando lo haga, cuando Zulma Guzmán Castro finalmente enfrente a un juez colombiano,
Quizás entonces las familias puedan comenzar a sanar, o al menos intentarlo, porque algunas heridas nunca cierran del todo, y el sabor amargo de las frambuesas envenenadas permanecerá para siempre en la memoria de quienes sobrevivieron y en el recuerdo eterno de Inés y Emilia, dos niñas que merecían crecer, soñar y vivir. Esta narración está basada en información verificada de fuentes periodísticas y documentos oficiales relacionados con el caso. Los hechos aquí presentados corresponden a las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y las autoridades británicas hasta diciembre de 2025. Zulma Guzmán Castro se presume inocente hasta que un tribunal la declare culpable.